Bienvenidos a nuestro canal Hechos Históricos. Soy vuestra buscadora de hechos históricos, y hoy os traigo otra fascinante historia. Hürrem Sultán, la esclava que se convirtió en la emperatriz del Imperio Otomano. Introducción. En la vasta y compleja historia del Imperio Otomano, pocas figuras femeninas han dejado una huella tan profunda como Hürrem Sultán, conocida en Occidente como Roxelana. Su vida es un relato fascinante de ascenso desde la esclavitud hasta convertirse en la esposa legítima de Solimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos y longevos de la historia otomana. Este ascenso no solo la colocó en una posición de poder sin precedentes dentro del harem, sino que también le permitió ejercer una influencia significativa en la política del imperio. Desde su llegada como una joven esclava hasta su muerte como la mujer más poderosa de su tiempo, Hürrem Sultán encarna la esencia del sultanato de las mujeres, un periodo en el que las mujeres del harem otomano jugaron un papel crucial en la gobernanza del imperio. Orígenes y primeros años. Nombres y orígenes. Hürrem Sultán, cuyo nombre original era Alexandra o Anastasia Lisowska, nació alrededor de 1502 o 1504 en Rajeten, una pequeña ciudad en la actual Ucrania, que en ese entonces era parte del Reino de Polonia. Conocida en Europa como Roxelana, su nombre Hürrem proviene del persa, Khurram, que significa la alegre. Esta denominación refleja su carácter vivaz y su naturaleza carismática, cualidades que le hicieron destacar entre las mujeres del harem. Desde joven, Hürrem vivió en circunstancias difíciles. Fue capturada por los tártaros en una de sus incursiones y vendida como esclava en el mercado de Estambul. Su belleza y personalidad atrajeron la atención de los encargados del harem, y pronto fue seleccionada para formar parte del séquito de la madre de Solimán, Ayşe Hafsa Sultán. Apariencia y personalidad. Los relatos contemporáneos describen a Hürrem como una mujer de piel clara, con cabello rojo y ojos verdes o azules, características que eran inusuales y exóticas en el contexto otomano. No era considerada una belleza clásica, pero su figura esbelta y su elegancia natural capturaron la atención de quienes la rodeaban. Más allá de su apariencia, fue su personalidad vibrante y su agudo ingenio lo que realmente la hizo destacar. Hürrem era conocida por su alegría contagiosa y su habilidad para contar historias, características que la ayudaron a ganarse el favor del joven príncipe Solimán. El ascenso en el harem, de esclava a esposa. Entrada en el harem. Hürrem fue introducida en el harem imperial en algún momento entre 1514 y 1516, cuando tenía entre 12 y 14 años. Desde su llegada, demostró ser una joven brillante y carismática, lo que le permitió ganar rápidamente la atención de Solimán. En ese momento, el sultán ya estaba casado con Mahidevran, una mujer de origen crimeo que había dado a luz al primer hijo de Solimán, Mustafa. Sin embargo, la relación entre Mahidevran y Hürrem pronto se tornó tensa, con enfrentamientos que a menudo se volvían violentos. La ruptura de las tradiciones otomanas. El ascenso de Hürrem en el harem marcó un punto de inflexión en las tradiciones de la corte otomana. Durante siglos, las concubinas del sultán solo podían dar a luz a un hijo, después del cual se esperaba que el sultán no tuviera más relaciones con ellas para evitar que una madre adquiriera demasiada influencia. Sin embargo, Hürrem rompió con esta tradición al dar a luz a 6 hijos de Solimán, lo que consolidó su posición en la corte. A medida que su influencia crecía, Hürrem no solo se convirtió en la concubina favorita del sultán, sino que, en un hecho sin precedentes, fue liberada de su condición de esclava y se convirtió en su esposa legítima. Este matrimonio formal, que tuvo lugar entre 1526 y 1530, escandalizó a la corte otomana, ya que violaba una tradición de más de 2 siglos según la cual los sultanes no podían casarse con sus concubinas. Con esta unión, Solimán otorgó a Hürrem el título de Aseki Sultán, que significa la única favorita, elevándola al rango de consorte imperial y asegurando su influencia en la corte. La rivalidad con Mahidevran y la consolidación del poder. La relación de Hürrem con Mahidevran, la primera esposa de Solimán, fue uno de los aspectos más dramáticos de su vida en el harem. Mahidevran, que hasta entonces había sido la madre del único hijo varón del sultán, Mustafa, se vio amenazada por la creciente influencia de Hürrem. La rivalidad entre ambas mujeres se intensificó a medida que Hürrem daba a luz a más hijos, lo que debilitaba la posición de Mahidevran y su hijo en la línea de sucesión.
Uno de los enfrentamientos más conocidos entre Hürrem y Mahidevran resultó en que esta última arañara el rostro de Hürrem durante una pelea. Aunque Hürrem intentó minimizar el incidente, atribuyéndose la culpa por ser una simple esclava, Solimán se puso del lado de Hürrem, lo que resultó en la expulsión de Mahidevran del palacio. Este evento consolidó la posición de Hürrem como la consorte principal y marcó el comienzo de su influencia sin precedentes en la corte otomana. Influencia política y diplomática. La mano derecha de Solimán. Hürrem Sultán no solo fue la esposa de Solimán el Magnífico, sino también su principal consejera en asuntos de Estado. A través de su inteligencia y perspicacia, Hürrem se involucró activamente en la política del imperio, influenciando decisiones clave y ayudando a moldear la política exterior otomana. Su capacidad para comprender y participar en asuntos políticos la convirtió en una figura fundamental en el gobierno del imperio, una posición que pocas mujeres habían ocupado antes. Entre sus logros diplomáticos más destacados se encuentran las relaciones con Polonia. Hürrem mantuvo correspondencia con el rey Segismundo II Augusto de Polonia, estableciendo una alianza polaco-otomana que benefició a ambos imperios. Sus cartas, escritas con habilidad diplomática, reflejan no solo su interés en los asuntos internacionales, sino también su capacidad para influir en la política exterior del imperio. La lucha por la sucesión. Uno de los aspectos más críticos de la influencia de Hürrem fue su participación en la lucha por la sucesión al trono. Mustafa, el hijo de Mahidevran, era el primogénito y, por lo tanto, el heredero natural. Sin embargo, Hürrem trabajó incansablemente para asegurar que uno de sus propios hijos, Selim, ascendiera al trono. La rivalidad entre Mustafa y los hijos de Hürrem se intensificó a lo largo de los años, culminando en 1553 con la ejecución de Mustafa por orden de su propio padre, bajo la sospecha de que estaba conspirando para derrocarlo. Aunque no hay pruebas concluyentes, se cree que Hürrem, junto con su yerno Rustem Pasha, jugó un papel clave en las intrigas que llevaron a la caída de Mustafa. Este acto aseguró el ascenso de Selim al trono, consolidando el legado de Hürrem en la historia otomana. La ejecución de Ibrahim Pasha. Otra figura clave en la corte otomana que cayó en desgracia durante el ascenso de Hürrem fue Ibrahim Pasha, el gran visir y amigo de la infancia de Solimán. Ibrahim había acumulado un poder inmenso durante su tiempo en el cargo, pero su arrogancia y la sospecha de que aspiraba a más lo llevaron a su ejecución en 1536. Algunos historiadores sugieren que Hürrem tuvo un papel en su caída, ya que la eliminación de Ibrahim beneficiaba directamente a su hijo Selim, al eliminar un aliado de Mustafa. El sultanato de las mujeres. La influencia de Hürrem Sultán en la corte otomana marcó el comienzo de un periodo conocido como el Sultanato de las Mujeres, un siglo durante el cual las madres, esposas y consortes de los sultanes ejercieron un poder significativo en la política del imperio. Hürrem fue la primera de estas mujeres en ejercer tal influencia, estableciendo un precedente que sería seguido por sus sucesoras. A pesar de no ocupar un cargo público oficial, Hürrem fue esencialmente una cogobernante, y su influencia se extendió a todos los aspectos de la vida imperial. Su poder en el harén era comparable al de una valide sultán, y su capacidad para influir en la política exterior y las decisiones de Estado la convirtieron en una de las figuras más poderosas de su tiempo. Obras benéficas y legado cultural. Mecenazgo y construcción. Además de su influencia política, Hürrem Sultán fue una gran mecenas de las artes y la arquitectura. Su compromiso con el bienestar de los súbditos del imperio se manifestó en la construcción de varios edificios públicos importantes. Entre sus obras más notables se encuentran la construcción de una mezquita, 2 escuelas coránicas, madrazas, un hospital para mujeres y una fuente en Constantinopla. Estos proyectos fueron diseñados por el renombrado arquitecto imperial Mimar Sinan y se convirtieron en símbolos de la piedad y la generosidad de Hürrem. Uno de sus proyectos más importantes fue la construcción de la Seki Sultan Imaret en Jerusalén, un comedor de beneficencia que alimentaba a cientos de personas cada día. Este acto de caridad no solo demostró su devoción religiosa, sino también su compromiso con mejorar la vida de los más necesitados en el imperio. Su legado como benefactora se extiende a otros lugares sagrados como la Meca, donde también financió la construcción de un Imaret. Hürrem en la cultura europea. La influencia de Hürrem Sultán no se limitó al mundo otomano,
también se extendió a Europa, donde su historia inspiró numerosas obras literarias y artísticas. En 1561, el autor francés Gabriel Bounin escribió una tragedia titulada La Soltane, que abordaba el papel de Hürrem en la muerte de Mustafa. Esta obra fue una de las primeras en introducir la figura de los otomanos en la literatura europea. Además, el pintor renacentista Tiziano retrató a Hürrem en varias ocasiones, y su figura fue mencionada por escritores del siglo de oro español como Quevedo y Lope de Vega. En la música, Hürrem inspiró el segundo movimiento de la Sinfonía número 63 de Haydn, y en la literatura, su historia ha sido el tema de varias novelas en diferentes idiomas, incluyendo inglés, francés, alemán y ucraniano. Muerte y legado. Los últimos años. Hürrem Sultán continuó ejerciendo su influencia en la corte otomana hasta su muerte en 1558. Aunque no ostentó el título de valide sultán, que tradicionalmente correspondía a la madre del sultán reinante, Hürrem fue sin duda la figura femenina más poderosa de su tiempo. Su muerte, causada por una enfermedad crónica, probablemente malaria, fue un duro golpe para Solimán, quien envejeció rápidamente tras su pérdida. El embajador veneciano Antonio Barbarigo informó en 1558 que el dolor de Solimán por la muerte de Hürrem era tan grande que parecía haber envejecido de golpe. Otro embajador, Jean de la Vigne, describió cómo el sultán estaba devastado por la pérdida de su amada esposa. Estas reacciones reflejan no solo el profundo vínculo emocional entre Solimán y Hürrem, sino también el impacto que su muerte tuvo en la corte otomana. El mausoleo de Hürrem. Hürrem Sultán fue enterrada en un mausoleo construido especialmente para ella en el patio de la mezquita de Süleymaniye en Estambul. Su mausoleo, decorado con azulejos de Iznik que representan los jardines del paraíso, refleja su personalidad alegre y su estatus como una de las mujeres más poderosas del Imperio Otomano. Solimán dispuso que su propio mausoleo fuera adyacente al de Hürrem, una decisión que simboliza el vínculo duradero entre ambos incluso después de la muerte. Conclusión. La vida de Hürrem Sultán es una historia de resiliencia, ambición y poder en un mundo donde las mujeres tenían pocas oportunidades de ejercer influencia. Desde sus humildes comienzos como esclava en el harén otomano, Hürrem ascendió a la cúspide del poder imperial, convirtiéndose en la esposa legítima de Solimán el Magnífico y en una de las figuras más influyentes de su tiempo. Su legado perdura no solo en la historia del Imperio Otomano, sino también en la cultura europea, donde su vida ha sido objeto de fascinación y admiración durante siglos. A través de su inteligencia y astucia, Hürrem Sultán cambió las reglas del juego en la corte otomana, estableciendo un precedente para las mujeres que la sucederían en el Sultanato de las Mujeres. Su historia es un recordatorio poderoso de cómo una mujer, con determinación y habilidad, puede superar las barreras más grandes y moldear el destino de un imperio. Si te ha gustado, dale al like y suscríbete. Y no te pierdas el próximo hecho histórico. Hasta pronto.